Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5:03 de la tarde de hoy, jueves 5 de noviembre del 2020. A 72 horas de las elecciones generales del 2020, las autoridades federales salieron a buscar a un acusado de corrupción del Partido Nuevo Progresista, el que hasta el momento está siendo ha sido electo y está en la posición número 10, Néstor Alonso Vega, representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista, recientemente electo, su primer cuatrienio. Ahí está, un joven no vidente que precisamente asimismo se vendía como un joven comerciante que tenía toda la intención de trabajar para el pueblo de Puerto Rico. Vamos a hablar mucho sobre el caso que nos despertó esta mañana con el arresto de Néstor Alonso Vega, porque fue mucho lo que dijo sin decirlo el fiscal federal Stephen Muldrow esta mañana en una conferencia de prensa donde habló de algunas investigaciones que están pendientes sobre corrupción gubernamental. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de lo que ha pasado en el conteo de votos precisamente de las elecciones generales, que amenazan con dejar fuera a Aníbal José Torres en la Cámara de Representantes, lo que representaría que ya el Partido Popular Democrático no tendría la mayoría ínfima de 4 legisladores, un poco más, en 4 legisladores por acumulación, perdón, pero todos los demás tendrían una mayoría en esa Cámara. Vamos a hablar también de lo que está pasando en San Juan con relación a los votos de Manuel Natal versus Miguel Romero. Dice Miguel Romero que él prevalece. Dice Manuel Natal que faltan votos por contar. De hecho, hace poco más de 2 horas, el precinto 3, por donde corre Eva Prados por el movimiento Victoria Ciudadana, tenía una diferencia de 27 votos con Juan Oscar Morales del Partido Nuevo Progresista. Y a esta hora, ya Eva Prados sobrepasa esa ínfima ventaja que le tenía Juan Oscar Morales. Así es que los números siguen cambiando. Vamos a las palabras mágicas. Comparte, comparten, compartan todo lo que estamos haciendo aquí entre conferencias de prensa que parece que nos van a tener bien agitados y agitadas en estos próximos días, porque parece que el proyecto de investigación de la Fiscalía Federal no se detuvo, a pesar de que ellos asumen una veda administrativa que le impone el Departamento de Justicia en Washington a todas las fiscalías que tienen ante sí investigaciones relacionadas con corrupción en momento de la elección general. Así que compartan, porque hay mucho trabajo y es importante que se sepa, sobre todo desde el periodismo que atendemos acá en Bonita Radio. Vayan a bonitasradio.net, allí usted puede donar, si es posible, a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de el ATH móvil de Fundación Periodismo 21 y Fundación Periodismo Siglo XXI, envío de cheques o giros postales a través del correo general PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y vamos a las informaciones. Yo pensaba que iba a ser un poco más tarde. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada, antes de que, en el momento en que estábamos resumiendo cómo iban los asuntos alrededor de las elecciones generales, nosotros hablamos de que sabíamos que habían investigaciones en proceso y que se podían estar activando los mecanismos de acusaciones tan pronto como antes del viernes. Yo siempre digo que son los jueves porque parecería que el gran jurado
que atiende los asuntos el miércoles, pues inmediatamente van a buscar a los arrestados jueves. Eso cambia de alguna manera cuando en la Fiscalía Federal el gran jurado de todos los miércoles hace todo menos corrupción y los especiales que tienen que ver, que atienden un caso particular, como son las investigaciones de corrupción, lo pueden hacer en cualquier momento. Pero ayer el gran jurado emitió una acusación contra Néstor Alonso Vega y una acusación que dice exactamente que fue recibida a las 12 de la noche, a las 12 del mediodía, perdón, 12 p.m., el 4 de noviembre del 2020. Quiere decir que el gran jurado emitió esa acusación ayer por la mañana y a las 12 fue entregada a la Secretaría del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico para que anotaran que ese es el caso 2030-371. Criminal 20371 para buscar a la persona de Néstor Alonso Vega, orden de arresto después que hay una acusación. Y Néstor Alonso Vega está siendo acusado por ese gran jurado de el mismo esquema. Yo no voy a decir el mismo porque tiene particularidades en términos de, establece diferencias con lo que ocurrió en relación a María Milagros Charbonnier y Nelson del Valle. Sobre todo porque ese pedido de soborno y esos kickbacks que finalmente son lo que estipula una parte con la otra para que en este caso le devuelva dinero del que se gana como empleado del Capitolio, empleado de la legislatura de Puerto Rico, de la oficina del representante Alonso Vega, se diferencia de lo que hizo María Milagros Charbonnier en términos de que con esta evidencia, además de obviamente un participante que es la persona que trabaja con Néstor Alonso Vega, el dinero que recibió como pago al empleado y que le era devuelto en parte, la misma mitad, al representante, el representante lo recibía, por ejemplo, a través de transacciones electrónicas, una ATH móvil, y a través de pagos en efectivo y a su tarjeta de crédito de la tienda Home Depot. ¿Qué era lo que supuestamente, según la acusación del gran jurado, hacía el representante? En primer lugar, que las alegaciones vienen del 2018 hasta el presente, hasta el 2020. Porque lo primero es que se crea el esquema de 700 y pico de dólares que se ganaba esta persona cada quincena. Se le aumentó de 760 dólares con 2 centavos que se ganaba quincenalmente, se le aumentó a 1,446,52 en el 2018, en mayo del 2018. Y más tarde se le aumentó por lo menos en 1,417 adicionales. O sea, esa cantidad cada 2 semanas se sumaba a 2,270,68. De eso, la alegación es que Néstor Alonso Vega recibía la mitad. Parecido, obviamente, en ese sentido, a lo que hacía María Milagros Charbonnier y Nelson del Valle, porque había un qui pro quo, una participación de ambas partes en términos de yo te aumento el salario y tú me das la mitad. Pero yo creo que una de las informaciones más importantes que trascendió en esta vista pública, perdón,
estoy pegada con la vista pública porque vamos a hacer una analogía y vamos a traer información de dónde estaba, o por lo menos es la evidencia que tiene la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Dónde estaba Néstor Alonso Vega como representante atendiendo vistas públicas mientras estaba ejecutando, según la alegación del gran jurado, este esquema? Lo más importante que trascendió en esa conferencia de prensa de esta mañana, donde estaba no solamente Stephen Muldrow como fiscal, estaba el jefe del negociado federal de investigaciones y la subjefa. Me llamó la atención que trajeron a todo el mundo a esa conferencia de prensa, el fiscal a cargo de fraude y corrupción, Seth Irby, y el fiscal a cargo de la división criminal. Es precisamente que a preguntas de Bonita Radio dijo Stephen Muldrow que Néstor Alonso Vega, que como parte de esta evidencia había grabaciones orales no telefónicas. ¿Por qué es importantísimo ese dato? Porque uno de los planteamientos que se ha hecho y han hecho a través de las redes sociales, comentarios, incluso allí periodistas se lo cuestionaron al fiscal federal, es el hecho de que esta investigación surge, o por lo menos el arresto surge 48, 72 horas más tarde que Néstor Alonso Vega fue reelecto por el pueblo de Puerto Rico en la elección general. Y el planteamiento es que la Fiscalía Federal o el FBI, como hablan algunas personas, está interfiriendo indebidamente en la elección porque coloca al Partido Nuevo Progresista a tener un escaño al arrestar a esta persona después de que resulta electo. El fiscal federal dice que está muy tranquilo con haber hecho este arresto después de la elección, porque no solamente el Departamento de Justicia en Washington le establece a las fiscalías lo que tiene que pasar cuando las investigaciones pueden estar muy cerca de una elección general y puede hablarse de interferencia. Y yo no sé si ustedes recordarán que nosotros el 17 de agosto, cuando arrestaron a María Milagros Charbonnier, trajimos este documento que fue precisamente un documento que presentó Stephen Muldrow y divulgó la Fiscalía Federal sobre todo lo que dice el Departamento de Justicia, cuáles son las guías que establece el Departamento de Justicia a través de diferentes memos estableciendo cómo deben procederse en esas investigaciones que están tan cerca de las elecciones generales. Pero yo creo que lo más importante en este asunto es que Stephen Muldrow me dijo que esas investigaciones, a la pregunta nuestra de cuán importante era precisamente el listado que se hizo público gracias a que Eva Prados, de Victoria Ciudadana, recurrió al tribunal porque ninguna de las dos cámaras le quería proveer la información pública que se paga con la chequera del pueblo de Puerto Rico de quiénes son los empleados y cuánto ganan en el Senado y en la legislatura en general, incluida la Cámara. Eso, a esa pregunta, Stephen Muldrow dijo, yo no voy a decir específicamente, pero sí tenemos más investigaciones en proceso. ¿Y por qué es importante que la Fiscalía Federal diga, tengo más investigaciones en proceso, pero traiga una acusación bien sencilla? Gente, esta acusación, este documento tiene 10 páginas. En el caso de Néstor Alonso Vega, y diga en esa misma conferencia de prensa que sabe de ese listado, que tiene más investigaciones, pero sobre todo que tiene grabaciones orales no telefónicas, que tiene videos del legislador, no solamente en medio de las transacciones, que tiene
grabaciones del legislador tratando de establecer una estrategia de encubrimiento con el testigo para cómo van a contestar el hecho de que este recibía 2.200 hasta 2.800, que más o menos fue lo que terminó recibiendo, y él tenía que devolverle la mitad. Eso no se hace de un día para otro. La experiencia que tenemos en el manejo de la investigación criminal allí con las autoridades federales, que recordemos, las leyes federales son mucho más liberales en el manejo de obtener evidencia. Las grabaciones orales no telefónicas están prohibidas en nuestro código a nivel constitucional. O sea, eso está prohibido. Ese asunto dijo claramente Stephen Muldrow que cuando ellos recibieron la información, que la recibieron en agosto del 2018, del 2020, perdón. La acusación de María Milagros Charbonnier fue el 17 de agosto del 2020. El testigo se movió a la Fiscalía Federal en agosto del 2020. Y en ese momento, la Fiscalía Federal y el FBI empezaron a hacer su investigación. ¿Qué ocurrió? Que definitivamente las autoridades federales empezaron a determinar con la información que tenían de frente cómo iban a llegar a este funcionario. Pues aparentemente llegaron a ese funcionario con ese empleado que estuvo disponible para decir de esta manera en que yo lo hacía, y por eso es que tienen grabaciones orales, no telefónicas. Eso no es un mecanismo nuevo. Eso no es un mecanismo que las autoridades federales están utilizando ahora. Ahí está Abuso Rodríguez, que lo vimos en video, muy pachá en el vestíbulo de un hotel en Isla Verde, pidiéndole $1 millón a un contratista. De lo que estamos hablando es que yo no sé cuál es la instrucción, aunque Stephen Muldrow ha dicho que Washington, específicamente el asesor de Casablanca para los asuntos de Puerto Rico, le dijo que tenía que establecer una prioridad en el asunto de la corrupción. Alguien decidió que estos casos tienen que venir amarrados. Y este no es el caso de María Milagros Charbonnier, que no tienen grabaciones orales no telefónicas. Este es el caso de Néstor Alonso Vega, que hay un testigo y que las autoridades aparentemente tienen grabaciones. Importante que finalmente Stephen Muldrow también hizo público en esa conferencia de prensa de esta mañana que cuando fueron a argumentar la fianza para Néstor Alonso Vega, le argumentaron al tribunal, y eso es una vista que se hace en la sala de los magistrados, y ahí están los documentos. Le voy a pedir al señor director que vayamos por cada uno de esos documentos. En esa moción se le explicó al tribunal que querían una fianza de 10,000 asegurada. Porque uno de los elementos para usted pedir que esa persona tenga una fianza asegurada es precisamente lo fuerte de la prueba. Y entre lo que ellos entienden es una prueba contundente están grabaciones orales no telefónicas, videos, fotografías, nada más y nada menos que cuando este entonces representante, discutía con su ex empleado cómo iban a contestar las preguntas relacionadas con esta estrategia de pedir dinero a base de lo que él se ganaba, pero lo que todavía es la mitad de lo que él se ganaba. Pero todavía más importante es que no solamente es lo que Nelson
Néstor Alonso Vega traía como eso que tú vas a decir cuando te pregunten. Recuerden que estamos en el medio de que se descubre toda la información que tienen entre videos, etcétera. Va desde el 18 de mayo del 2020 hasta el 16 de septiembre del 2020. O sea, cuando de esa evidencia que hay se establezca que hubo grabaciones orales no telefónicas o videos en septiembre del 2020, ahí ya Alonso Vega sabía que a María Milagro Charbonnier se le había acusado y a Nelson del Valle de un caso similar al que él estaba ejecutando. Eso nos lo dice precisamente toda la información que descubre hoy la Fiscalía Federal a través de la acusación y esa moción. La acusación habla y esta moción habla de transacciones desde diciembre desde el 2018, pero específicamente que hay audios, que hay videos desde diciembre del 2019. La impresión que tengo es que los videos los proporciona el testigo, no necesariamente están dentro de lo que la fiscalía hizo o los agentes federales hicieron para sostener lo que estaba ocurriendo ya con ese testigo cuando ellos entran a investigar. Y lo digo porque el fiscal también establece claramente que ellos están investigando desde agosto del 2020. Y esto ocurre desde el 2018. Y hay supuestamente audios desde el 2019. El 18 de mayo del 2020, Alonso Vega era un representante del Partido Nuevo Progresista sentado en la Comisión de Salud, en las vistas de la Comisión de Salud, que estaba investigando todo lo relacionado a la fallida orden de compra de 38 millones de dólares, que le costó al pueblo, por poco le cuesta al pueblo de Puerto Rico que se perdieran 18 millones de dólares, se fueran por el chorro. Porque sabemos que Juan Oscar Morales, presidente de esa Comisión de Salud, increíblemente que hoy está perdiendo con Eva Prado en el precinto 3 de San Juan, inició esa investigación por supuestamente haberse enterado de los manejos irregulares que había en el Departamento de Salud después que renuncia la entonces secretaria Concepción Quiñones del Hongo. Néstor Alonso Vega se sentaba inquisitivo en esa comisión, en esas vistas públicas. Yo recuerdo haberme llamado la atención lo claro que era llevando el interrogatorio. Mientras el 18 de mayo del 2020, Alonso Vega estaba allí sentado en la comisión, la Fiscalía Federal tiene una evidencia que lo ubica discutiendo, entregándole de parte de su empleado un kickback por $3,000. El 21 de mayo por $1,000. El 15 de junio, el 30 de julio, el 15 de julio. Hay evidencia que lo ubica en estas transacciones. En el momento en que se está discutiendo en la legislatura de Puerto Rico, si en efecto hubo manejos turbios, investigaciones que no han terminado hoy, en la oficina del panel del fiscal especial independiente. Alonso Vega estaba discutiendo con su empleado, incluso el 19 de agosto, hay una grabación sobre cómo iban a encubrir el esquema.
El 8 de septiembre hay video. Hubo transacciones de ATH móvil. El empleado le advierte en una de esas grabaciones que él tomó nota de todos los pagos que le hizo. Y supuestamente, según el fiscal Muldrow y la moción que está radicada, el representante le habría dicho que las puede destruir, que las podía destruir. O sea, estamos hablando de un representante que tiene ante sí una investigación por corrupción en el Departamento de Salud, y allí, detrás de la puerta de su oficina, estaba ocurriendo esto según las alegaciones de el Gran Jurado Federal. El 14 de septiembre, y esta sí que es bien importante, hubo otra reunión entre el testigo y el representante, donde se habla de cómo iba a pagar los impuestos que había por el dinero, por el salario que estaba recibiendo ese empleado, cuando finalmente, realmente lo que había pasado, lo que estaba pasando era que él no había recibido todo ese dinero porque le daba la mitad a su jefe. Pero encima de todo eso, el cinismo más increíble es uno de los mensajes que coloca Alonso Vega en sus redes sociales en el medio de las investigaciones relacionadas con las pruebas rápidas. Y es este mensaje del 11 de julio que establece: lamentamos y rechazamos la situación en que personas poco comprometidas con el bienestar de nuestro pueblo hayan incurrido en actos de corrupción, fallándoles a Puerto Rico y a la persona que depositó su confianza en ellos. Cero tolerancia a la corrupción. Eso dice Néstor Alonso Vega. A mí me encantaría saber cómo es que la persona que se movió, obviamente, a decir lo que estaba ocurriendo en esa oficina, llegó a establecer que era importante ir al FBI o a las autoridades, no sabemos si fue directo o cómo fue, a decir esto. Porque la verdad que debe ser bien fuerte que usted trabaje en una oficina, se dé cuenta de que todo esto está pasando mientras allí hay una investigación de corrupción, mientras su jefe está diciendo que todo el que sea corrupto debe pagar y que cero tolerancia a la corrupción, y usted sabe que lo que está ocurriendo en esas transacciones es una acción ilegal. Nosotros no, el fiscal se le preguntó en 2 o 3 ocasiones, obviamente no entró en materia de cómo esta persona llegó a ser testigo, cómo esta persona da información, porque obviamente está claramente establecido en esa acusación que es un testigo cooperador. Contestó tranquilamente la pregunta de que hay grabaciones orales no telefónicas, y eso definitivamente tiene que ser con uno de esos testigos. No habló de más personas, tampoco quiso responder a esa pregunta. Pero lo que dije en principio, que tiene que ver con el asunto de si lo podían hacer antes, si no lo podían hacer antes, fíjense que aquí hay un planteamiento que yo no sé si alguien se dio cuenta, pero fue bien importante, y obviamente al conocer los procedimientos del tribunal y de este tipo de investigación puedo decir lo siguiente. El fiscal Muldrow hizo claro que empezó en agosto, que no estaba lista la investigación, pero que en un momento dado son investigaciones que necesitan de autorizaciones. Eso es cierto. Para que un agente del FBI pueda introducir los sistemas y las herramientas de investigación como las grabaciones orales no telefónicas, le tienen que pedir permiso al juez. O sea, aquí tiene que haber mediado un juez que dijera autorizado. Y eso es, mire,
ahora digo yo, como dicen en country, Standard Operating Procedure. Eso es parte de lo que ocurre en una investigación. O sea, esto no es, claro, sabemos que estos mecanismos de investigación en otros momentos de la historia, cómo es que se han legitimado en la persecución de los independentistas, etcétera. Eso lo tenemos claro. Pero yo creo que tenemos también que saber cómo es que se dan, si estaban listos o no estaban listos. Y sobre todo, ¿por qué la Fiscalía Federal tuvo la oportunidad en este caso y se amarró al punto de grabar al funcionario? Porque lo que yo tengo entendido, y le hice la pregunta directamente al fiscal, es que precisamente de ese listado de empleados y salarios que se le han entregado y que ha tenido acceso el pueblo de Puerto Rico a través de esa petición en el tribunal, hay un gran jurado que pone en esa investigación a figuras como el ex representante Junior Maldonado del Partido Popular Democrático, pero que después se cambió a PNP y es amigo de Tomás Rivera Chats, que ha participado de ese gran jurado. Sobre todo con relación a la superintendencia del Capitolio, de donde se asegura que hay una investigación bien profunda y que se va mucha gente. Contratistas, empleados fantasmas, etcétera. Y eso quedó bien claro en esa conferencia de prensa. No quiso entrar cuando yo le hice la pregunta directa sobre el asunto de ese gran jurado, pero de que hay investigaciones, sí hay investigaciones. Y obviamente, cuando contesta la pregunta de que hay grabaciones, llama la atención del documento radicado, que es un documento oficial del tribunal, que por eso tenemos toda la información relacionada a esa evidencia, porque la fiscalía le dijo al tribunal, no solamente es una investigación potente, es que tenemos toda esa evidencia, y eso para que pudiera prestar entonces una fianza asegurada. ¿Sabe si el gobierno federal trabaja en conjunto con el estatal para erradicar cargos por corrupción? Es que no hay acusaciones a nivel estatal contra Charbonnier ni los otros. Salvador, yo le hice esa pregunta cuando el fiscal Muldrow habló en la conferencia de prensa sobre Tata Charbonnier. Cuando le hice la pregunta de si había un memorándum de entendimiento, dijo que bueno, que trabajamos, y a las 2 semanas firmaron un memorándum de entendimiento. El Departamento de Justicia no tiene nada sobre corrupción. No. Si no, hacía rato que Inés Carao lo hubiera sacado. No. Esto es jurisdicción. Está estableciendo el tribunal de la Fiscalía Federal, que es una jurisdicción que ellos tienen y van a entrar en los casos de corrupción. Y llevamos así, ¿cuánto? La última vez que el Departamento de Justicia arrestó a alguien por corrupción, yo lo olvidé, honestamente, creo que fue en el 2013 y estamos en el 2020. No, no me da la impresión. Porque hoy no le hice la pregunta y no salió a relucir, pero definitivamente justicia brilla por su ausencia. Ahí está el FEI. Y en el FEI está no solamente las investigaciones relacionadas a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, sobre todo lo que tiene que ver con los suministros en Ponce, la repartición de alimentos, etcétera. Hay otras investigaciones que involucran corrupción. En el FEI, que en efecto es justicia quien les ha enviado los referidos, y ahí está. Pero sobre legisladores, ninguno. Lo triste es que a todos esos pillos no se les exige devolver el dinero. Bueno, Ángeles, en ocasiones sí. No tiene, Tata Charbonnier tiene un cargo de confiscación.
Tata Charbonnier en el caso de Julia Keller, etcétera. En este no tiene cargos, déjenme verificar, pero tiene un forfeiture fraud allegation. Sí, lo tiene. Así que sí, es parte, casi todos los de crimen de cuello blanco se les establece un cargo de tratar de recuperar el dinero que obtuvieron ilegalmente. Se le sientan encima si es de los de ellos. ¿Dónde está la oficina de Procuraduría de Personas con Impedimento? ¿Por qué? No creo que tenga nada aquí de jurisdicción, porque realmente el que es discapacitado en este caso, no vidente, es el acusado. No creo que necesite servicios de nada. No sé por qué lo dices, pero me puedes aclarar. A Fajardo fueron los federales también, claro. Le envié foto. Oh, a Fajardo fueron los federales en el momento en que era secretario de Justicia Pedro Pierluisi, pero él nunca vio nada. Él dice que hasta que él estuvo, de hecho, Fajardo lo arrestaron cuando ya no era secretario, pero las alegaciones de fraude, de corrupción en aquel momento venían desde el 96 y Pedro Pierluisi, hoy gobernador electo hasta el momento, era el secretario de Justicia. Nunca pasó nada con Víctor Fajardo. Pasó más tarde, pero no con Pedro Pierluisi. Para servicios del pueblo, eso no se hace. Su condición de no vidente no tiene relación con la plaza. No entiendo lo que están hablando del no vidente. Eso mismo, manipulación para que lo cogieran pena, pero eso es una grieta en su carácter, no tiene nada que ver con que sea ciego, claro que no. Para mí no. O sea, si estas alegaciones se prueban, oiga, y después que uno está grabado, eso debe ser bien problemático. Yo he visto casos allí que no hay manera, no hay manera. Sencillamente hacen así, vamos a entregarlo. Porque después que usted está grabado, y si no, miren el caso de Buzo. Y todavía, y de hecho está por ahí, se puede preguntar. Eso mismo. Cintia, si en la cárcel, gracias, Buen Vecino Café, gracias a todos nuestros auspiciadores, gracias por recordarme, Robert Baldwin. Siempre nuestros auspiciadores presentes, Buen Vecino Café, de Winery Outlet y Vega Alta Coop. No se olviden, por ahí viene un programa interesantísimo que van a auspiciar las cooperativas y otros auspiciadores que estamos trabajando. Creo mucho en que es necesario que el secretario de Justicia sea un puesto electo. No se declaró culpable. ¿De quién hablas, Dorca? Eso es interesante, Natalia Palmer. Yo creo que es importante. Si hablas de Alonso Vega, no se puede declarar culpable hoy. Sería como bien rápido. Bueno, puede hacerlo, pero no. Hizo una alegación de no culpable. Cogió, le dieron tiempo para la fianza. Entiendo, $10,000 asegurados. Y ya la prestará. Y bueno, ya veremos. Son como los tres monos, no oyen, no ven y no hablan. La corrupción ataca a cualquiera. Bueno, no ataca a cualquiera. Realmente la gente que tiene, de alguna manera, no tiene la fortaleza o entiende que eso es legítimo. Se lo llevaron en pijama, salió el video por TV, no lo dudo. La corrupción. Yo creo que de todo lo que hemos dicho acá, lo más terrible es que esto haya ocurrido a 48 horas, 72 horas de las elecciones generales. ¿Qué va a pasar con esa vacante? Eso lo tendrá que decidir el Partido Nuevo Progresista, entendemos por la jurisprudencia incluso que hay a partir de 1981, 82, que ese escaño le pertenece al partido y tienen entonces ellos que dilucidar cómo lo van a llenar. Cuando haya vacante, en este caso, el presidente del Partido Nuevo Progresista, hasta hoy gobernador electo, le pidió la renuncia. Puede ser por un mecanismo especial, puede ser que los delegados decidan, pero definitivamente ahí hay, si cuando renuncia hay una vacante, si finalmente resulta electo, jura, habrá una vacante porque obviamente el cuerpo tiene que saber cómo va a bregar con el asunto, pero sí le corresponde al partido resolver eso. Y entonces yo creo que para no dejar de hablar de las elecciones, hay que decir que hasta este momento
la situación en San Juan continúa con un cambio después de las elecciones generales que nos habíamos esa misma noche allegado números que establecían que Manuel Natal estaba ganando en San Juan. Ayer en la madrugada hubo un cambio que establece, realmente fue hoy en la madrugada, que establecía que Romero tiene una ventaja de 1,163 votos, con el 95.5 de los votos escrutados. Esa carrera se alega que todavía faltan votos y ya no los por adelantado. Son votos de precintos de unidades electorales que Manuel Natal insiste en que él tiene la ventaja ahí. En ese tema yo creo que hay que decir lo siguiente. Me ha parecido muy responsable de parte no solamente de Manuel Natal candidato, sino también de las personas que se han llegado allí a defender sus votos, a contar. Yo hablo de defensa de votos porque lo que hace un funcionario, una funcionaria cuando llega a una mesa donde se están contando votos es precisamente proteger esos votos de su candidato, de su partido. No olvidemos que en los pasillos, entre los pasillos del Coliseo Roberto Clemente, hay personajes como Edwin Mundo. Y Edwin Mundo, que es un especialista de la ley electoral, uno que ha sido, más que especialista de la ley electoral, ha sido una persona que está siempre alrededor de la organización electoral del Partido Nuevo Progresista, tiene definitivamente un carácter que es posible que no lo tengan funcionarios de nuevo cuño. Y yo voy a hablar de carácter. La fama que tiene Edwin Mundo, él sabe la que es. Así que los funcionarios que están allí de Victoria Ciudadana están haciendo la vigilancia de que se voten que se cuenten como es, que se manejen los diferentes dispositivos del sistema, las máquinas, los maletines, etcétera, con el protocolo y la seguridad que amerita y que está reglamentado por la Comisión Estatal de Elecciones. Y me parece que han sido diligentes en llamar la atención en las redes sociales de que allí se están contando los votos y que ellos están allí defendiéndolo. Que no abona nada el nivel de ansiedad que se crea cuando alguien pone unas papeletas en el piso, cuando están diciendo que se están robando las elecciones, que no abona nada porque ellos están allí defendiéndolos. Y me parece que esa información es importante porque traer información, manejar el celular todo el tiempo, trayendo fotos que no sabemos los contextos, eso crea una ansiedad y crea sobre todo un ambiente de mucha hostilidad en un momento en que sabemos por dónde está la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones y de los funcionarios que están diciendo que si aparecen las papeletas, que si las encuentran, porque las papeletas no aparecen, no es que son fantasmas, las papeletas se encuentran. Y eso me parece, y lo colocamos esta mañana en las redes porque me parece muy importante y muy responsable de parte de esos funcionarios y esa funcionaria. Mira, Mariel, permitir que Leo Díaz tan siquiera se te pare al lado, eso es no tener dignidad. Ay, Dios mío. Esa es Elena, que cojan a Johnny Méndez y Kit Cajita. Ustedes están increíbles. Quiero leer algo que dijera Talia Cuadrado sobre el asunto del carácter y la corrupción, porque me parece que es importante que a veces hablamos de lo que involucra a una persona que cae en corrupción. No sé si la perdí. Ese fue el caso del empleado por ganar sueldo, tenía que pagar más pensión alimentaria. Hay un tema de los votos adelantados. Ok, ser corrupto es una debilidad de carácter y moralidad personal. No es la gripe que le puede dar a cualquiera, es una decisión personal y solo quien la ejerce es responsable. Gracias. A eso es lo que yo me refiero, que no podemos, o sea, todos tenemos posibilidad de serlo. Claro, porque somos seres humanos, etcétera. Sí, pero es debilidad de carácter y el que es responsable es precisamente el que la comete. Y en ese sentido yo creo que ahí estamos
estamos de acuerdo. Gritan somos más y no tenemos miedo. Es así. ¿Cómo queda la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa al día de hoy tiene una mayoría del Partido Popular en la Cámara y una mayoría, cuando hablamos de mayoría, estoy hablando de mayoría ínfima. E igualmente en el Senado, pero a esta hora, en el Senado de Puerto Rico era posible que se perdiera el Senado, el escaño del senador que estaba ganando Aníbal José Torres y que entre Karen Riquelme, señoras y señores, aunque usted no lo crea. En efecto, es lo que puede pasar. A esta hora, Karen Riquelme estaría entrando y estaría quedándose fuera Aníbal José Torres con 58.121 votos versus 58.634, un poco más de 530 votos. Está Anaíma Rivera Lacén por encima, por 31 votos, de Vargas Vidot, de José Vargas Vidot. Importante, sí. Anaíma llega, Rivera Lacén llega por primera vez. El senador independiente Vargas Vidot en la segunda vez y en las pasadas elecciones fue el senador de más votos, que más votos obtuvo, pero también ha sido un senador que ha sido o muy silente o se ha unido con la mayoría en esta administración. Me despido bonito, hasta mañana. Carmen Mercado, hasta mañana. Rosa Banch, no, la doctora Fatula, sí. Hasta el momento entra. Así que hay que estar bien pendiente. Y ahí, en ese caso, les voy a decir cuánto es el porciento de votos que se han escrutado, 97.1%. Así es que, gente, a menos que esto no cambie, parece que Karen Riquelme puede entrar. Y eso sí que es terrible. Entre eso y lo que ha pasado hoy en el Tribunal Federal y estas investigaciones, yo creo que nosotros vamos a tener mucho trabajo hasta diciembre. Tanto el jefe del FBI como el mismo fiscal Muldrow volvieron a llamar la atención, Rafael Rivera Vázquez, volvieron a llamar la atención de que las personas que sepan de lo que está pasando en términos de corrupción, que vayan y den la información. Dice Marisol Camacho, hay que beber ron. Eso es cierto y les digo, mañana a las 8 de la mañana tenemos el programa de Noticias con Café. Mañana hablaremos de otros asuntos, pero estoy segura que van a estar relacionados con las elecciones. Es posible que hoy sepamos finalmente cómo queda San Juan porque faltaban, creo que 25 colegios. Súper importante. Mañana a las 8 en Noticias con Café. No se olvide que puede ir a bonitasradio.net. Allí puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, área de negocios, y envío de cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Que no se olviden que estamos, ¿quién ganó en Estados Unidos? Lo único que voy a decir, perdonen, es que antes de decirle que vamos a ir, pueden ir a iTunes, Spotify y iVoox a escuchar los podcasts, también a YouTube. Allí estamos también con los videos. En Estados Unidos me enviaron un mensaje hace poco que el espacio aéreo de el presidente Joe Biden, el espacio aéreo de su residencia ya está controlado por el ejército de Estados Unidos, porque aparentemente lo que hay es que es Biden. Y eso es parte del protocolo. Inmediatamente se sabe que hay un presidente electo. Así que me parece que es súper importante. ¿A quién le toca el escaño? ¿Al salir Nelson? Bueno, les dije que eso el partido tiene que ver cómo lo va a llenar, pero es propiedad del partido. Dicen que seguirán el lunes. Imagínate tú. ¿Quién va a seguir el lunes? No me diga que lo de San Juan.
o de Estados Unidos. Sí, los de Estados Unidos yo creo que sí, que van a seguir el lunes. Este 2020 ha sido más largo que una década. Estamos de acuerdo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Éxito y gracias por estar siempre apoyando a Bonita Radio. Compartan, compartan, compartan. Gracias a David Esperón por su ayuda en la dirección técnica, por su colaboración y su solidaridad con este proyecto. Nos vemos mañana.